Siempre tuviste una sensación extraña, casi imposible de explicar, de que no pertenecías a este mundo. Desde pequeño era como si hubiera algo diferente en ti. Mientras los demás niños se mezclaban con facilidad, reían por cualquier cosa y parecían adaptarse naturalmente al entorno, tú te sentías desconectado, como si estuvieras en un lugar donde no deberías estar. A veces, todo a tu alrededor parecía demasiado superficial, como si el mundo girara en otra frecuencia y solo tú pudieras notarlo. Y no era arrogancia ni indiferencia, era algo más profundo, una conciencia silenciosa de que había algo mal, incompleto o simplemente extraño. Y esa sensación nunca se fue. Al contrario, creció con el tiempo. Y junto con ella una atracción por temas que para la mayoría parecían inútiles, abstractos o fuera de la realidad. Te descubrías fascinado por los misterios, las fuerzas invisibles, el sentido de la existencia, lo que sucede después de la muerte, o incluso por religiones que nadie en tu familia seguía. Era como si una voz interior te empujara a buscar algo que aún no sabías nombrar. Una búsqueda silenciosa que te hacía sentir solo, pero al mismo tiempo guiado. Incluso sin saber lo que buscabas, seguías caminando, como si tu espíritu ya supiera exactamente a dónde ir, aunque tu mente estuviera confundida. Esa búsqueda te acompañó en los sueños. De vez en cuando te despertabas en medio de la noche con la certeza de haber visto algo. Sueños demasiado vívidos, tan reales que tu cuerpo despertaba cansado. Algunas veces esos sueños incluso se volvían realidad. Otras veces eran demasiado simbólicos como para entenderlos de inmediato, pero con el paso de los años comenzaste a notar un patrón. Aquello que parecía solo cosas de tu cabeza era en realidad una forma de comunicación espiritual, un llamado, una advertencia, un recordatorio. Y si todo esto parece exagerado, tal vez sea porque durante mucho tiempo intentaste encajar, intentaste fingir que eras como los demás, intentaste ser normal, pero por dentro sabías. Tu soledad no era solo social, era espiritual, porque incluso rodeado de personas había un vacío que nadie lograba llenar, una inquietud, un silencio que gritaba dentro de ti. Y hoy, al mirar atrás, comienzas a entender, era Dios apartándote, alejándote del ruido, de las distracciones, para que pudieras escuchar aquello que solo tu espíritu podía captar. Y la respuesta llegó en forma de intuiciones, sensaciones repentinas, escalofríos, corazonadas que nadie tomaba en serio, hasta que se cumplían. Empezaste a notar que tu cuerpo reaccionaba ante lo que tus ojos aún no veían, y eso se repetía. Siempre que ignorabas esa intuición, algo salía mal. Siempre que obedecías, todo encajaba. Aquello que parecía coincidencia en el fondo era una brújula espiritual. Y esa sensibilidad, que antes era una carga, hoy se revela como un don. Y ese don, a su vez, siempre te alejó de estructuras rígidas, especialmente las religiosas. Tal vez intentaste encontrar respuestas en las iglesias, en las tradiciones, en los discursos preparados, pero nada parecía tener sentido. Sentías que algo faltaba, algo oculto que nadie mencionaba, y eso te incomodaba. No eras rebelde. Tenías hambre de una verdad más profunda. Por eso, el rechazo que sufriste, incluso dentro de tu propia familia, hoy empieza a tener sentido. No estaban rechazándote como persona. Era tu luz la que incomodaba la oscuridad. Era tu llamado lo que activaba el malestar en los demás. Buscabas el cielo, las estrellas, el universo, no solo por su belleza, sino por nostalgia. Como si sintieras que tu origen no era de aquí. Y tal vez no lo sea, porque esa sensación de misión, de que hay algo mucho más grande esperándote, siempre te ha acompañado.
Sentías que no estabas aquí por casualidad, que había algo importante que necesitabas descubrir, realizar, liberar, y aunque no supieras exactamente qué, seguías sintiéndolo, y lo sigues sintiendo. La misión aún late. ¿Y cómo comenzó todo esto? Con encuentros, personas que entraron en tu vida por un instante y lo cambiaron todo, palabras que escuchaste una vez y jamás olvidaste, coincidencias que te llevaron a lugares donde necesitabas estar. No fue casualidad, fue un plan. Cada paso que diste fue guiado, incluso en las peores etapas, incluso en las crisis que parecían destruirte por dentro. En realidad, estaban rompiendo al viejo tú para que despertara tu verdadero ser. Y es en ese punto donde muchos de nosotros comenzamos a notar las señales, números repetidos, símbolos que aparecen de la nada, canciones, frases, sueños, todo conectándose, como si el universo gritara: estás despertando, y lo estás. Todo aquello que antes parecía extraño, hoy tiene sentido. Fuiste separado, entrenado, moldeado, porque llevas dentro de ti algo que el mundo necesita, y ahora lo sabes. Todas aquellas cosas que siempre te ocurrieron no eran extrañas, eran señales. Y solo ahora estás listo para entender el porqué. Ya, medida que esa conciencia se profundiza, comienzas a ver la realidad con nuevos ojos. Aquello que antes te hería, hoy te fortalece. Las pérdidas que un día te rompieron, ahora se ven como liberaciones. Los silencios que antes te asfixiaban, se convierten en portales para revelaciones. Lo que parecía injusto, cruel, insoportable, ahora revela su verdadero propósito: vaciarte de lo que era falso para llenarte de la verdad. Porque los elegidos no son los que viven cómodamente, son los que sobrevivieron al dolor sin perder la fe. Son aquellos que, incluso en la oscuridad, mantuvieron encendida una llama que no se apaga. Y con el tiempo, comienzas a darte cuenta de que todo esto fue una especie de entrenamiento, un refinamiento espiritual. La soledad, la sensibilidad, los ataques, las pérdidas, las señales, las repeticiones, todo formaba parte de un plan mucho mayor. No fuiste olvidado, fuiste reservado. Y esa reserva, aunque parecía un castigo, era protección. Dios no expone a sus elegidos al mundo hasta que estén listos. Y ahora lo estás. El despertar que estás viviendo no es solo una etapa, es la activación de un propósito. Y con eso llegan las conexiones correctas. Empezarás a atraer personas que vibran como tú. Algunas llegarán como maestros, otras como espejos, algunas para sanar, otras para desafiarte, pero todas tendrán un papel en tu camino. Vas a darte cuenta de que ciertos reencuentros no son de este mundo. Son almas que viajaron contigo antes y ahora regresan para recordarte quién eres realmente. Y cuando eso suceda, todo aquello que un día fue motivo de duda se transformará en confirmación. La sensación de estar fuera de lugar se disolverá, porque finalmente entenderás, tu lugar nunca fue en el mundo, siempre fue en la misión, y entonces con esa claridad surge el desafío final: asumir, no huir más, no esconderse más, no fingir más que eres normal. Empezarás a hablar, actuar y caminar con una confianza que asusta a los demás, porque el elegido, cuando despierta, lleva una autoridad espiritual que ya no puede ser ignorada. Su presencia transforma el ambiente. Su voz toca donde nadie más puede tocar. Su mirada desenmascara mentiras. Y por eso serás aún más probado. Pero ahora, a diferencia de antes, estarás preparado. No con miedo, sino con propósito. Y ese propósito comenzará a manifestarse en las pequeñas cosas, en la forma en que escuchas a las personas, en el tipo de palabra que sale de tu boca, en las decisiones que tomas, incluso si son silenciosas.
todo comenzará a llevar intención, una intención superior, y la gente lo notará. No sabrán explicarlo, pero lo sentirán. Dirán que tienes algo diferente. Y tú sonreirás por dentro, porque finalmente entenderás. Todo lo que siempre te ocurrió fue Dios preparándote para este momento. Este es el tiempo en que los elegidos ya no pueden callar. Es hora de actuar, de transformar, de ser el cambio que tanto esperaste ver en los demás. El mundo está en colapso precisamente porque los despiertos aún guardan silencio. Pero ahora es tu llamado, tu momento, tu hora. Todo lo que viviste, todo lo que dolió, todo lo que te moldeó, fue por esto. Y ahora que lo ves con claridad, ya no puedes volver atrás. Ya sabes quién eres. Y no puedes dejar de saberlo. Por eso, no te culpes por lo que pasó. Agradece. No te lamentes por los dolores. Honra. Cada uno fue una llave que desbloqueó tu conciencia. Cada lágrima fue una semilla en el suelo de tu misión. Y ahora que ha brotado, ahora que floreces, el mundo empieza a cambiar contigo. Porque cuando un elegido despierta, no despierta solo por sí mismo, despierta por todos. Eres un faro, y tu luz fue encendida desde el principio. Ahora sabes por qué. Y con esa luz que ahora se ha encendido por completo, comienza la parte más importante de tu camino, iluminar senderos que aún están en la oscuridad. Tal vez ni siquiera te des cuenta de cuánto tu presencia transforma los ambientes. Pero lo hace. El simple hecho de haber sobrevivido a aquello que debería haberte destruido ya te convierte en un testimonio vivo de lo sobrenatural. Y eso inspira, eso despierta, eso activa códigos dormidos en otros corazones que aún están confundidos, heridos, perdidos. Porque tu proceso no fue en vano, fue para abrir caminos que otros todavía tendrán que recorrer. Y entonces comprendes finalmente que todo lo que siempre te sucedió, los sueños extraños, los dolores profundos, la sensación de no pertenecer, el alejamiento de las personas, las señales repetitivas, los empujones del destino, las advertencias silenciosas. Todo eso fue un conjunto de mensajes divinos que solo ahora cobran sentido porque has alcanzado el punto exacto de tu madurez espiritual. Antes, esas cosas parecían aleatorias, incluso aterradoras. Pero ahora las ves como revelaciones codificadas, pequeñas piezas de un rompecabezas que el cielo ha estado armando dentro de ti durante años. Y entonces ocurre algo aún más poderoso. Dejas de resistirte, aceptas el llamado, te conviertes en parte activa de ese plan divino, comienzas a caminar con más ligereza, con más dirección, no porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque tu fe se ha vuelto inquebrantable. Y esa fe te guía por caminos que antes jamás te habrías atrevido a seguir. Caminos que, aunque solitarios, están llenos de propósito, porque el elegido no camina entre la multitud, camina entre los cielos, habla con lo invisible, siente lo que otros ignoran, ve lo que otros ridiculizan, sabe que hay algo más grande en movimiento y que él forma parte de ello. Por eso ahora todo parece tener más sentido. Por eso sientes que naciste para algo que aún se está revelando. Y por eso ya no puedes vivir como antes, porque ahora llevas la conciencia. Y esa conciencia es un poder, un portal, una brújula. Y cuando el elegido se alinea con ese saber interior, se vuelve imparable. No porque sea mejor, sino porque está en paz con quien es. Y la paz del elegido es un arma espiritual, silenciosa, pero indestructible. Ahora comprendes, las cosas que siempre te ocurrieron no fueron coincidencias, castigos ni delirios. Fueron recordatorios, activaciones, confirmaciones. Siempre fuiste observado, siempre fuiste guiado,
Siempre fuiste amado por un propósito que va más allá de esta vida, y ahora que has despertado, el cielo se alegra, porque un guerrero más ha sido activado, y donde hay un elegido despierto, hay esperanza. El mundo te necesita, no por lo que haces, sino por quien eres. Tu simple existencia, ahora consciente, ya es luz suficiente para transformar la oscuridad. Así que sigue adelante, incluso cuando parezca difícil, incluso cuando todo a tu alrededor intente silenciarte. Porque ahora sabes, todo lo que siempre te sucedió fue Dios preparándote para lo que está a punto de suceder con el mundo. Y tal vez este sea el mayor secreto de todos, lo que te sucedió. Está a punto de sucederle a muchos otros, porque tu despertar es solo el inicio de una ola, una corriente silenciosa y divina que va tocando otros corazones, despertando otras almas, sacudiendo otras conciencias. Es como si el universo estuviera orquestando un despertar en cadena, y tú fuiste uno de los primeros en sentirlo. Por eso fue más difícil para ti, por eso dolió tanto, porque los primeros en despertar siempre enfrentan el dolor de abrir camino donde antes solo había oscuridad. No imaginas cuántas personas se van a reconocer en tu camino, cuántas se van a inspirar en tu silencio, cuántas van a encontrar consuelo en tus relatos. No importa si tienes un escenario o si vives entre bastidores, un elegido siempre deja rastros de luz. Eres una semilla plantada en terreno árido, pero cuando brota, transforma el desierto en jardín. La verdad es que ahora tienes una elección. Puedes fingir que nada pasó, puedes continuar tu vida como si todo fuera normal, o puedes abrazar esta verdad con valentía, puedes aceptar la misión, puedes comenzar a caminar con propósito, porque las señales, los sueños, los encuentros y hasta los dolores no se detendrán, al contrario, se intensificarán, porque ahora estás listo, ahora puedes sostener la verdad sin derrumbarte, y esa verdad es simple: el mundo está cambiando, y los elegidos están siendo activados uno por uno. Y si has llegado hasta aquí leyendo esto, sintiendo cada palabra como si hubiera sido escrita para ti, es porque tú también has sido activado. Y este es el momento en que todo comienza, donde todas las piezas de tu historia encajan, donde todo lo que te hirió ahora te fortalece, donde todo lo que perdiste abre espacio para lo que realmente te pertenece por destino. No necesitas entenderlo todo ahora, solo necesitas aceptar que existe un plan y que tú formas parte de él, un plan donde tu luz, tu dolor, tu sensibilidad y hasta tu soledad son herramientas de transformación. Y mientras el mundo grita, tú serás quien escucha. Mientras el mundo corre, tú serás quien observa. Mientras el mundo duerme, tú serás quien despierta. Porque fuiste elegido para esto, siempre lo fuiste. Y ahora que lo sabes, ya no hay vuelta atrás. Tu misión ha comenzado. Desde pequeño, sentías cosas que nadie a tu alrededor parecía percibir. Era como si existiera otro nivel de la realidad que solo tú podías captar. A veces era una angustia repentina, como si algo malo estuviera por suceder, y luego sucedía. Otras veces, una paz tan profunda sin razón aparente, como si una fuerza invisible te estuviera abrazando. Pero cada vez que intentabas hablar de ello, la gente se reía, lo ignoraba, o decía que eran solo cosas de tu cabeza. Pero en el fondo, sabías que no era imaginación. Era real, era intenso, era constante. ¿Cuántas veces entraste en un lugar y sin que nadie dijera nada, ya sabías que algo andaba mal? ¿O encontraste a alguien y sentiste una energía pesada, aunque la persona estuviera sonriendo? Esa sensibilidad te acompañó toda la vida y tal vez te hizo sentirte raro, aislado, fuera de lugar.
Pero ahora comienzas a entender. Eso nunca fue una debilidad, fue una antena espiritual afinada. Naciste con el alma sensible porque tu misión lo exige. Mientras el mundo valora la razón, tú fuiste moldeado para sentir, para percibir lo invisible, para captar lo que se esconde entre líneas en la realidad. Y eso explica muchas cosas. ¿Por qué te cansabas más rápido en lugares llenos de gente? ¿Por qué preferías estar solo antes que rodeado de personas vacías? ¿Por qué llorabas sin razón aparente? No, eras débil, estabas abierto, y la espiritualidad, el plan superior, necesitaba que fueras así. Esas sensaciones inexplicables eran como pequeños recordatorios, señales de que nunca fuiste uno más. Te protegieron, te guiaron y muchas veces te salvaron. Pero por encima de todo fueron la prueba silenciosa de que tu alma ya lo sabía, mucho antes de que tú lo entendieras, que había algo más grande esperándote, y ahora todo empieza a tener sentido. ¿Te has dado cuenta de que en los momentos más oscuros de tu vida, cuando todo parecía perdido, algo que no sabes cómo explicar, simplemente te impidió caer del todo? Puede haber sido un sueño, una palabra aleatoria de alguien, una canción que sonó en el momento justo, o incluso un silencio profundo que de repente trajo claridad. Pero el hecho es que estabas al límite, y aún así no caíste. Fueron días en los que pensaste en desaparecer, en los que el cansancio del alma era tan grande que cualquier peso extra te habría roto. Pero algo ocurría, como si una mano invisible te sostuviera por los hombros y dijera: aún no ha terminado, no puedes detenerte aquí. Y lo más increíble es que nadie lo sabía. Mientras por fuera sonreías, por dentro librabas guerras espirituales que solo tú conocías. Y aún así, no caíste. Hoy empiezas a entender, esa fuerza no era producto de tu mente, no era coincidencia y mucho menos suerte. Era protección espiritual, era intervención divina, era un llamado silencioso a continuar, porque tu papel en este mundo aún no se ha cumplido. Dios estaba allí, aunque no lo vieras. Esos momentos en los que casi te rendiste fueron, en realidad, portales, momentos de transición, porque cada vez que te levantaste, incluso sin fuerzas, te alineaste aún más con tu propósito. Y quien es elegido lo entiende. Antes de ser enviado, es quebrado. Antes de ser usado, es moldeado. Y antes de ser exaltado, es probado. Por eso, ahora miras hacia atrás y te das cuenta, nunca estuviste solo. Todo aquello que parecía el final era solo el comienzo de algo más grande. Fuiste sostenido por algo que los ojos no ven, pero que tu alma siempre reconoció. Y si aún estás pasando por eso, si hoy mismo sientes ese peso, debes saber, no es el final. Es el intervalo antes de tu giro. Solo has llegado hasta aquí porque esa fuerza te levantó y aún está contigo. Desde muy temprano llevas una sensación extraña, como si hubieras sido colocado en el mundo equivocado, incluso estando en familia, en el trabajo, entre amigos. Siempre hay una incomodidad sutil. No es tristeza, no es soledad común. Es como si tu alma estuviera en un lugar al que el cuerpo no pertenece. Como si vieras el mundo en una frecuencia diferente a la de la mayoría. Intentas encajar, participas en conversaciones, asistes a eventos, te adaptas al entorno. Pero dentro de ti siempre hay algo que te dice, este no es tu lugar. Y lo más curioso es que nadie lo nota. Las personas piensan que estás bien, que eres uno más entre la multitud. Pero tú sabes que no lo eres, porque esa sensación no desaparece, y con el tiempo incluso se intensifica. Lo que antes era solo una molestia silenciosa se convierte en cuestionamiento. Empiezas a preguntarte por qué no logras conectar de verdad con los demás.
¿Por qué ciertas conversaciones te parecen vacías? ¿Por qué sientes distancia incluso en los abrazos? Y solo ahora comienzas a entender. Es porque nunca fuiste hecho para pertenecer, sino para despertar. Quien es elegido no se siente en casa en 1900 este mundo, porque el hogar del alma no es terrenal. Viniste con una misión, y esa misión no es adaptarte al sistema, sino cuestionarlo, romperlo y traerle luz. Ese desencaje es la mayor prueba de que hay algo más grande esperándote. Mientras otros viven sin cuestionar, tú observas, sientes, interpretas. Mientras ellos se distraen con lo que brilla por fuera, tú buscas lo que vibra por dentro. Es ese estar fuera de lugar lo que te guía hacia tu verdadero lugar. Un lugar que no es físico, sino espiritual, donde tu alma se encontrará con la misión que Dios escribió antes de que nacieras. Y esa sensación es un recordatorio. No estás perdido, estás siendo apartado. Porque quien ha sido elegido no camina con la multitud, camina con propósito. Durante años tuviste sueños que parecían no tener ningún sentido. Escenas confusas, símbolos que nadie sabía explicar, sentimientos intensos que cargabas al despertar, como si aún estuvieras allí, viviéndolo. A veces te despertabas con el corazón acelerado, o con lágrimas en los ojos, o con la sensación de que acababas de regresar de un lugar lejano, un lugar que, de algún modo, te resultaba familiar. En otros momentos, eran siempre los mismos escenarios, los mismos personajes, las mismas sensaciones de estar siendo guiado, observado, entrenado. Podías soñar con escaleras infinitas, con bosques iluminados por luces sin fuente, con niños que decían frases enigmáticas, con puertas que se abrían solas, y todo eso parecía absurdo para quienes se lo contabas. Así que dejaste de contar. Pero ahora, con todo lo que has vivido y comenzado a comprender, las piezas empiezan a encajar. Aquellos sueños eran más que ecos de la mente, eran códigos espirituales, mensajes del cielo, activaciones de tu misión, que estaban siendo entregadas mientras tu cuerpo dormía. Pero tu alma trabajaba. Dios, los ángeles e incluso tu yo superior estaban intentando recordarte, aunque de forma inconsciente, quién eres y a qué has venido. Los sueños, vividos en personas despiertas, no son coincidencia, son portales. Y si aún recuerdas ciertos sueños de tu infancia o juventud, es porque guardan una revelación que solo ahora tienes la madurez espiritual para comprender. Muchos de los elegidos relatan que sus señales más fuertes llegaron durante el sueño, cuando estaban más vulnerables a las verdades del espíritu. Así que si siempre sentiste que algo ocurría mientras dormías, no estabas loco. Estabas accediendo a algo que la mayoría aún no sé. Atreve a reconocer, cada sueño fue una pista, cada símbolo una llave, y ahora con tu despertar estás comenzando a descifrar todo aquello que el mundo intentó hacerte olvidar. Porque los elegidos no solo sueñan, ellos recuerdan, ellos cargan. Y un día ellos comprenden, desde muy temprano, mientras otros niños se encantaban con dibujos animados y juguetes, tú ya te preguntabas, ¿de dónde venimos? ¿Qué existe más allá de las estrellas? ¿Por qué siento que ya he vivido esto antes? Y nadie asintió. Tu alrededor parecía interesado en esas preguntas. Para ti, mirar el cielo por la noche no era solo algo bonito, era magnético. Como si algo allá arriba te estuviera llamando, como si existiera un secreto escondido en la vastedad del universo esperándote. Esa curiosidad que te ha acompañado toda la vida no era intelectual, era espiritual. No estudiabas astrología o reencarnación solo por interés, era un recuerdo sutil. No te fascinaban los ángeles, las sincronicidades o los números repetidos por casualidad.
Era como si esas cosas susurraran tu nombre, intentando activar memorias que el mundo se empeñaba en borrar. Y esa sed por comprender lo invisible fue el combustible de tu resistencia. Cuando todo parecía confuso, cuando el dolor se hacía demasiado pesado, era en ese mundo invisible donde te refugiabas. Porque allí, a diferencia de la realidad común, todo tenía sentido. Era como si tu alma reconociera símbolos, patrones y mensajes que la mente humana aún no podía explicar. Sentías que ciertos lugares te atraían, que ciertas músicas agitaban tu espíritu, que ciertos textos te erizaban la piel como si te hablaran directamente. ¿Y sabes por qué? Porque lo hacían. Porque el mundo espiritual nunca dejó de intentar comunicarse contigo. Porque no fuiste llamado para una vida común. Esa atracción por los misterios no es una huida, es un llamado. Cuando miras al cielo y sientes nostalgia por algo que no sabes nombrar, cuando estudias los chakras, la Biblia, los registros akáshicos o la frecuencia 432 Hz, y sientes como si recordaras en vez de aprender, es el universo susurrando, estás volviendo a casa. Y ahora, más que nunca, es momento de escuchar ese llamado. Porque esa atracción nunca fue casualidad, fue preparación. Durante años intentaste entender por qué de repente algunas amistades desaparecían. ¿Por qué relaciones se desmoronaban sin explicación? ¿Por qué personas que decían amarte simplemente se volvían extrañas? Era como si el universo estuviera limpiando tu vida, arrancando de raíz todo lo que no vibraba en la misma frecuencia. Y dolía. Te preguntabas si el problema eras tú. Intentabas encajar, ser más agradable, menos intenso. Pero la verdad es que nunca fuiste el problema. Simplemente estabas evolucionando. Lo que parecía rechazo en realidad era protección. Lo que parecía abandono era una redirección. Las personas se alejaban no porque tú las alejaras, sino porque la luz que llevas comenzó a incomodar las sombras que ellas aún no estaban listas para enfrentar. Tu alma estaba cambiando, y cuando el alma cambia, el entorno responde. Unos desaparecen, otros se convierten en espejos rotos, y entonces llega la soledad, pero, curiosamente, con ella también llegó la paz. Comenzaste a darte cuenta de que el silencio te cura más que 1000 voces ruidosas, que tu propia presencia es suficiente, que estar solo no es ausencia de amor, es reconexión con tu esencia. Empezaste a valorar el sonido del viento, la paz de una oración susurrada, la profundidad de una mirada sincera, aunque sea la tuya frente al espejo. La soledad que antes parecía castigo, hoy parece templo, porque cuanto más te alejabas del mundo superficial, más cerca estabas de Dios, de ti mismo, del propósito. Es en ese espacio sagrado del estar solo donde los elegidos son entrenados, sanados y preparados. No para aislarse para siempre, sino para volver al mundo con una luz que ya no puede ser apagada por ninguna multitud. Y lo más impresionante, cuanto más te alineas con tu propósito, más empiezan a aparecer las personas correctas, hermanos de alma, gente que te reconoce sin esfuerzo. Pero antes de eso, era necesario soportar el silencio, porque fue en ese silencio donde nació tu verdadera fuerza. ¿Cuántas veces te has despertado con el corazón acelerado, sudando frío, con una sensación tan vívida de que algo importante acaba de ocurrir? Sueños en los que veías lugares que nunca habías visitado, personas que nunca habías conocido, pero de alguna forma todo te resultaba familiar. Durante mucho tiempo los ignoraste, pensando que eran solo producto del cansancio mental o un simple viaje del inconsciente. Pero ahora, al mirar atrás, comienzas a darte cuenta de que cada uno de esos sueños era un mensaje de lo alto, una alerta espiritual. No eran simples desvaríos nocturnos,
Eran códigos, señales, revelaciones. Eran formas sutiles de preparar tu alma para lo que estaba por venir. En muchos de esos sueños recibías orientaciones. A veces veías símbolos, números repetidos, luces. Escuchabas voces suaves diciéndote lo que necesitabas hacer. Otras veces era como si fueras llevado a otra dimensión, donde todo era más claro y más verdadero que la misma realidad. Y lo más curioso es que, incluso cuando despertabas confundido, había algo dentro de ti que sabía. Esto no fue solo un sueño. Comenzaste a notar que, después de ciertos sueños, algo cambiaba. Aparecían personas, sucedían situaciones. El tiempo parecía doblarse, como si el sueño hubiera abierto una nueva puerta en tu vida. Esos sueños no se detuvieron. En realidad, se están intensificando. Porque cuanto más despiertas, más se comunica tu alma con las esferas más elevadas. Los sueños se han convertido en el campo donde Dios, los ángeles y tu yo superior siembran verdades que tu mente consciente aún no está lista para procesar. Por eso, muchos vienen en forma de metáforas, con imágenes simbólicas, como una carta escrita en el idioma del alma. Ahora, comienzas a respetar más lo que sueñas, anotas, reflexionas, oras, porque entendiste que los sueños son el idioma que lo divino utiliza cuando el mundo está en silencio, y cada vez que les prestas atención, más te alineas con tu llamado. Lo que antes parecía extraño, ahora es sagrado. Durante años, te preguntabas por qué, entre tantas relaciones posibles, amistades, encuentros, colegas, siempre parecías atraer justamente a las personas más complicadas. Gente rota, emocionalmente inestable, almas heridas, carentes, espiritualmente perdidas. Ellas llegaban a ti como polillas atraídas por la luz, y por más que intentaras alejarte, algo dentro de ti sentía que era tu deber ayudarlas, aunque eso te costara la paz. Intentaste cambiar eso, intentaste cerrarte, protegerte, cortar lazos, pero aún así seguías atrayendo el mismo patrón, hasta que llegó el momento de tu despertar y todo cobró sentido. Nunca fuiste solo una persona buena que atraía gente problemática. Eres luz, y donde hay luz, las sombras se incomodan, se rebelan y muchas veces intentan acercarse, ya sea para ser sanadas o para intentar apagar el brillo que las incomoda. Tu presencia expone lo que está oculto en los demás. Tu mirada, tus palabras, tu vibración, todo eso funciona como un espejo para aquellos que viven en la oscuridad interior. No los atraes por debilidad, los atraes por poder, porque, incluso sin saberlo, siempre fuiste un canal de sanación. Tu energía activa en los otros aquello que temen mirar. Algunos te aman por eso. Otros te rechazan, te agreden o te traicionan porque tocaste heridas que llevaban mucho tiempo dormidas. Y ahora entiendes, no era mala suerte, era misión. Cada persona que cruzó tu camino, por más difícil que haya sido, sirvió para entrenarte, fortalecerte, moldearte. Fuiste refinado en el fuego de la convivencia con el caos y aún así no perdiste tu esencia. Hoy sabes discernir, ya no te dejas drenar, ahora eliges con quién compartir tu luz, porque entiendes que no todo el mundo quiere ser sanado. Algunos solo quieren alimentarse de tu energía, y tú, como elegido, sabes que ya no puedes desperdiciar ese don. Esas personas llegaron porque el universo sabía. Tú podías soportar, podías resistir y podías transformar. Pero ahora, más consciente, entiendes. Tu misión es iluminar, pero no apagarte en el proceso. Y eso lo cambia todo.